Mi nombre es Elsa María de Freitas. Tengo 72 años y vivo en un rincón tranquilo de Andalucía, donde el sol calienta la piel y las hortensias florecen sin pedir permiso. Me conocen como la abuela que riega las plantas todas las mañanas, la que huele a lavanda y pan recién horneado y que guarda en los ojos una nostalgia que pocos se atreven a mirar de frente. Pero hoy no voy a hablar de recetas ni de los cuentos bonitos que tanto gustan a mis nietos. Hoy, mi voz temblorosa quiere contar una verdad silenciada durante más de 60 años, porque hay heridas que ni el tiempo, ni el olvido, ni siquiera el amor consiguen cerrar del todo. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas que parecen hechas con calma. El café burbujeaba en la cocina, las golondrinas cantaban cerca de la ventana, y yo me sentía en paz, hasta que el móvil de mi nieto, Juan Pedro, vibró sobre la mesa. Él lo había olvidado al salir para el colegio. Me acerqué por costumbre, sin intención de mirar. Nada. Pero la pantalla se encendió sola, y la imagen me paralizó. Era una foto mía, sonriendo en nuestro último almuerzo familiar. Y debajo, un nombre. Doña Ruth. Sentí que el mundo se me caía encima. Ese nombre era imposible. Imposible que estuviera ahí. Doña Ruth era el nombre falso que mi madre usaba cuando tenía que protegernos. Un alias que ella inventó en susurros, en medio del miedo. Un nombre que usaba solo cuando se atrevía a buscar ayuda sin decir la verdad. Era nuestro secreto. Un escudo de palabras contra una amenaza que nunca supimos nombrar del todo. Que ese nombre reapareciera ahora, tantos años después, no podía ser una coincidencia. Y mucho menos desde el móvil de mi nieto. Aquella notificación despertó a la niña que fui, la que vivía escondida entre paredes de madera y miedo. Recordé el olor de la tierra mojada después de la lluvia, las manos callosas de mi madre amasando pan, el sonido del reloj de péndulo en la sala, y luego el silencio, ese silencio espeso, que llegó con la presencia de un hombre que lo cambió todo, que borró las canciones y las risas de nuestra casa, que nos convirtió en sombras dentro de nuestro propio hogar. Yo tenía apenas 8 años cuando llegó el hermano mayor de mi padre, el tío Agustín. Mi padre había muerto meses antes, en un accidente en el campo, y mamá no podía sola. Él vino desde Madrid con promesas de ayuda y una sonrisa que engañaba hasta a las vecinas. Pero detrás de esa sonrisa había algo que solo nosotras conocíamos, algo que no sabíamos cómo nombrar. Un peligro que se movía con sigilo entre los pasillos. A veces me pregunto cómo logramos sobrevivir tanto tiempo, cómo no nos quebramos del todo. Yo me volví madre de mi hermano pequeño, protectora de mi madre y prisionera de un silencio que dolía más que cualquier golpe. Aprendí a leer las sombras, a escuchar el crujido de la madera antes de que él llegara, a esconderme entre las sábanas con Tonico cuando el miedo se volvía insoportable. Y mi madre simplemente dejó de cantar. He guardado esta historia durante casi toda mi vida. La envolví con cuidados, la enterré entre días felices y cumpleaños, la disfracé con sonrisas. Pero cuando vi ese nombre, Doña Ruth, en el móvil de Juan Pedro, supe que ya no podía callar, que la memoria había decidido hablar por mí, que quizás mi nieto estaba listo para saber, y que yo, al fin, estaba lista para contar. Si llegaste hasta aquí, te pido algo muy sencillo pero muy importante. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias como esta que por tanto tiempo vivieron en el silencio. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas que, como yo, aprendieron a sobrevivir sin hacer ruido. Y hoy, por primera vez, me atrevo a romper ese silencio. Cierro los ojos y aún puedo ver la casita blanca con techo de tejas rojas donde vivíamos. Estaba a las afueras de un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha, rodeada de campos de trigo que brillaban como oro al atardecer. Nuestra casa era humilde, de paredes encaladas, con una cocina que olía siempre a ajo frito y pan recién tostado. Dormíamos todos en una misma habitación, mi madre en la cama grande, yo en una camita al lado, y Tonico, mi hermano pequeño, en una cuna de madera que crujía al más mínimo movimiento. La ventana dejaba entrar la luz del sol,
y a veces el canto de los gallos del vecino. A pesar de la pobreza, todo parecía tener un orden amoroso, como si el cariño de mamá lo envolviera todo. Mi madre se llamaba Teresa, pero todos la conocían como la Tere. Tenía manos fuertes de tanto coser y una voz dulce que cantaba coplas mientras planchaba o lavaba la ropa en la pila del patio. Se levantaba antes que el sol, encendía el brasero y nos despertaba con una caricia tibia en la mejilla. Era mujer de pocas palabras, pero su mirada decía mucho. A veces bastaba con un suspiro para que yo supiera que algo le dolía. Sin embargo, jamás nos dejó ver tristeza en su rostro. Al contrario, siempre se las ingeniaba para hacer de los días algo especial. Pan con miel para merendar, cuentos inventados antes de dormir y paseos por el campo los domingos. Tonico era mi compañero inseparable. Tenía unos rizos oscuros y una risa contagiosa. Yo era la hermana mayor, y desde que papá murió, me sentí responsable de él. Jugábamos en el patio con piedras, palos y cualquier cosa que encontráramos. Construíamos fortalezas de barro, cazábamos saltamontes y nos escondíamos entre los árboles frutales del huerto de doña Manuela, que siempre terminaba regañándonos y dándonos un higo de premio. Nuestra infancia tenía ese sabor a tierra, a fruta robada, a libertad inocente. Papá falleció cuando yo tenía 6 años. Fue un accidente con una mula que se asustó durante la labranza. Mamá no lloró en público. Recuerdo que esa noche la oí sollozar muy bajito, pensaba que dormíamos. Me acerqué a su cama y me metí con ella. No dijo nada, solo me abrazó muy fuerte. A partir de entonces, todo cambió un poco, pero no el amor. Mamá se esforzó por mantenernos enteros, por hacer que no notáramos tanto la ausencia. Decía que papá ahora vivía en las estrellas, y cada noche Tonico y yo mirábamos el cielo buscando la más brillante. En el pueblo todos nos conocían. Éramos los hijos de la Tere, esa mujer trabajadora y luchadora que cosía hasta la madrugada para pagar el pan. Yolai acompañaba al mercado los sábados. Me encantaba ver cómo hablaba con los comerciantes, con esa dignidad que imponía respeto. Siempre llevaba su cesta de mimbre y un pañuelo en la cabeza. Nunca aceptaba limosna, pero sí agradecía cuando alguien le daba tela vieja para coser o algún panecillo que no se había vendido. Era orgullosa en el buen sentido, digna, fuerte. En casa no había lujos, pero sí calor. El brasero encendido en invierno era nuestro refugio. Nos sentábamos alrededor, mamá surcía, Tonico jugaba con una peonza y yo leía en voz alta los pocos libros que teníamos. Uno de ellos era un cuento de una niña que escapaba de un castillo encantado. Me fascinaba. Creo que sin saberlo, ya soñaba con salir de algo, aunque aún no sabía de qué. Las paredes de nuestra casa estaban decoradas con estampas religiosas, un calendario del santoral y una foto en blanco y negro de mi padre con sombrero. Mamá decía que la Virgen nos cuidaba, y cada noche rezábamos un Padre Nuestro antes de dormir. No era una fe impuesta, sino una rutina de amor, como quien riega una planta para que no se seque. Yo sentía que todo estaba bien mientras ella estuviera ahí. En verano, los días eran largos y llenos de sol. Íbamos al río a mojarnos los pies y volvíamos con la ropa mojada y los ojos llenos de risa. Mamá nos regañaba con ternura y nos daba leche con canela. Yo amaba esos momentos, el suelo fresco bajo mis pies descalzos, el olor de la lavanda secándose al sol, el sonido del burro del vecino rebuznando al caer la tarde. Todo tenía un ritmo lento, casi musical, una coreografía de la vida sencilla. Había una higuera enorme en el patio trasero. Ahí jugábamos a escondernos, a inventar historias de piratas y princesas. A veces, mamá se sentaba bajo su sombra a descansar. Me encantaba verla allí, con los ojos cerrados, como si pudiera por fin respirar tranquila. Yo la observaba en silencio, deseando que ese instante durara para siempre, que nunca volviera a preocuparse. Una vez, mientras jugábamos, Tonico se cayó y se raspó la rodilla. Corrió llorando a buscar a mamá, y ella, en lugar de regañarlo, lo tomó en brazos, lo limpió con agua tibia y le sopló la herida con ese sana, sana que parecía magia. Ese era el mundo que conocíamos,
un lugar donde el dolor encontraba consuelo rápido, donde el miedo no tenía un nombre. Nos gustaba recoger flores silvestres para mamá. Las poníamos en frascos vacíos de mermelada y las dejábamos en la mesa. Ella sonreía y las colocaba junto al retrato de papá. A veces decía: «Con estas flores parece que tu padre nunca se fue», y nosotros asentíamos, felices de verla sonreír. No sabíamos que esa alegría era frágil, como un cristal fino. En invierno, los vientos helaban las ventanas y nos acurrucábamos todos juntos bajo las mantas. Mamá contaba historias de su infancia en un pueblo aún más pobre que el nuestro, de cómo aprendió a coser con agujas torcidas y botones que no encajaban. Yo la escuchaba como si hablara una reina. Era mi heroína, aunque yo aún no sabía lo que eso significaba. En las fiestas del pueblo, mamá no siempre podía comprarnos ropa nueva, pero encontraba formas de hacernos sentir especiales. Una vez me hizo un vestido con retales de varias telas. Yo lo odiaba al principio, pero cuando vi cómo brillaban sus ojos al verme, supe que era el vestido más bonito del mundo. Bailamos juntas en la plaza esa noche. Fue la última vez que la vi tan feliz. Tonico tenía miedo de la oscuridad, así que dormía con un farolito encendido cerca de su cama. Cada noche, antes de apagar las luces, mamá se aseguraba de que estuviera prendido. Ese pequeño gesto me parecía inmenso. Era su forma de decirnos: «Estoy aquí, nada malo pasará». Pero lo malo estaba por venir. Recuerdo que una tarde, mientras mamá cosía y nosotros jugábamos con tapones de botella, ella nos miró con una tristeza que no entendimos. Se detuvo, nos llamó a su lado y nos abrazó muy fuerte. «Os quiero más que a mi vida», nos dijo. Yo no sabía que esa frase era una despedida anticipada, un intento de protegernos de algo que ya rondaba su corazón. Las estaciones pasaban, y con ellas nuestros juegos, nuestras canciones, nuestras pequeñas alegrías. A veces mamá se ausentaba un momento más de lo habitual, y cuando regresaba, parecía que había llorado. Pero yo no preguntaba, solo la abrazaba, porque en mi mundo de niña aún creía que el amor lo podía todo, que si éramos buenos, nada malo nos pasaría. Ese fue el último verano en que todo parecía estar bien. Las señales estaban allí, pero yo era demasiado pequeña para entenderlas. Mamá ya no cantaba tanto, y a veces miraba por la ventana durante horas. Empezó a cerrar la puerta con llave incluso de día. Yo pensaba que era por precaución. No sabía que, en realidad, se preparaba para el invierno más largo de nuestras vidas. Fue un día de septiembre, cuando el verano ya se despedía y el aire olía a tierra mojada. Mamá nos despertó con una calma que no era suya. No cantó, no encendió el brasero. Solo dijo que fuéramos a vestirnos porque teníamos visita. En sus ojos no había emoción, solo una sombra espesa, como si algo invisible la apretara por dentro. Yo tenía 9 años, Tonico apenas 5, y aunque no entendíamos lo que ocurría, supimos que algo había cambiado para siempre. El visitante llegó en una furgoneta gris, con un maletín de cuero y una maleta grande. Era el hermano mayor de mi padre, el tío Agustín, a quien yo solo había visto una vez en el funeral. Venía de Madrid, según dijo, a ayudar con la casa. Llevaba un abrigo largo, un sombrero negro y un bigote perfectamente recortado. Su voz era grave, educada. Hablaba despacio, con palabras que sonaban a autoridad. Le dio un beso seco a mamá en la mejilla y nos acarició la cabeza, demasiado fuerte. A los ojos del pueblo era un hombre respetable. Los primeros días fueron extraños. Tío Agustín hablaba mucho con mamá, pero ella apenas respondía. Empezó a organizar la casa como si fuera suya. Cambió los muebles de sitio, colgó un crucifijo nuevo en el comedor. Nos hizo rezar el rosario todas las noches. Al principio parecía que quería ayudarnos, que su presencia era una bendición, pero poco a poco, esa ayuda se convirtió en control. Mamá dejó de ir al mercado sola. Ya no cosía por las noches. Sus manos temblaban cada vez que él entraba a la habitación. Una tarde, mientras yo barría el patio, lo escuché gritarle. Fue la primera vez que oí su voz estallar. «No eres nadie sin mí», le dijo. «Mamá, no», respondió. Solo bajó la cabeza. Cuando me vio mirándolos desde la ventana,
Me cerró la cortina con suavidad, como quien apaga una luz. Esa noche no cenamos. Y al día siguiente, cuando le pregunté por qué tenía un moretón en la mejilla, me dijo que se había tropezado con la silla. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí se rompió. Empezaron los silencios largos, las comidas en tensión, las miradas esquivas. Tonico, que antes reía a carcajadas, se volvió callado. Yo ya no dormía bien. Me despertaba con los ruidos del pasillo, con pasos que no quería oír. Mamá parecía flotar por la casa, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera ido a otro lugar. A veces la encontraba en la cocina, parada frente al fogón apagado, sin moverse, sin hablar. Una mañana, mientras recogía leña con Tonico, mamá se acercó apresuradamente. Nos miró con ojos desesperados y nos dijo: «Si alguna vez alguien pregunta por mí, decid que me llamo Doña Ruth». No entendí, pero asentí. Ella nos abrazó con fuerza y luego se fue corriendo a casa. Esa frase se me clavó como una espina. Sentí que no era un juego, ni una fantasía. Era un aviso, un código, un grito disfrazado. Después de eso, la casa cambió de color. Era como si las paredes respiraran miedo. Tío Agustín empezó a imponer castigos sin razón. Si no comíamos todo, si no rezábamos bien, si no saludábamos con respeto, mamá ya no intercedía. Solo nos miraba con esos ojos llenos de impotencia. Yo me hacía la fuerte. Le decía a Tonico que todo pasaría, que era solo por un tiempo. Pero por dentro yo también tenía miedo. Recuerdo el día en que mamá dejó de dormir en su cama. Se fue al sofá diciendo que tenía dolores de espalda. Pero no era eso. Era que ya no quería estar cerca de él. A veces, cuando él salía, ella aprovechaba para respirar hondo como si el aire solo fuera suyo por unos minutos. Yo me acostaba con Tonico y escuchábamos el silencio. Ese silencio que se volvía insoportable cuando él estaba cerca. La gota final fue una noche en la que mamá no volvió a casa. Salió diciendo que iría a casa de una vecina a devolver una tela, pero nunca regresó. Tío Agustín nos dijo que se había ido porque estaba enferma de los nervios, que ahora él nos cuidaría. Lloramos hasta dormirnos. Yo no le creí, pero tampoco supe qué hacer. Desde ese día, su sombra lo ocupó todo. Y mamá solo existía en los recuerdos. Tío Agustín no tardó en apoderarse de todo. Ya no era solo el dueño de la casa, sino también del tiempo, del aire, de nuestras decisiones. Decía cuándo debíamos comer, qué podíamos decir, cómo debíamos vestirnos. Nos cortó el acceso al patio trasero y cerró con llave la despensa. Todo debía pasar por él. Se presentaba en el pueblo como el salvador de los huérfanos, un hombre de honor que había abandonado su vida en la capital para cuidar de los sobrinos. Nadie imaginaba el infierno que vivíamos puertas adentro. Comenzó a despertarnos muy temprano, con golpes en la puerta. «¡Arriba, vagos!», gritaba. Teníamos que vestirnos en silencio, sin hacer ruido, sin hablar entre nosotros. Si yo saludaba primero a Tonico, él se enojaba. «Yo soy el primero en esta casa», decía. Nos hacía rezar frente al crucifijo por media hora, arrodillados sobre el suelo frío. Si llorábamos, decía que era porque el demonio aún vivía en nosotros. Tonico empezó a mojar la cama por las noches. Yo limpiaba antes de que él se diera cuenta. Empezó a tocar mis cosas. Primero fue la muñeca de trapo que mamá me había hecho. La tiró al fuego, diciendo que era basura sentimental. Luego fueron mis cuadernos, mis dibujos, mis libros. Cada vez que destruía algo mío, me miraba fijamente. No decía nada, pero su silencio era más amenazante que cualquier grito. Me hacía sentir invisible, como si no tuviera derecho a tener ni un solo recuerdo feliz. Sus caricias se volvieron constantes. Decía que era por cariño, que los tíos también podían abrazar, pero sus manos eran lentas y sus dedos apretaban demasiado. Empezaba por el hombro y poco a poco bajaba por mi espalda, siempre con una sonrisa falsa. Yo me quedaba quieta, como si pudiera desaparecer. Luego me decía al oído: «Eres una niña buena, ¿verdad? No vas a contar nada». Yo solo asentía. El miedo me paralizaba. A veces me pedía que me sentara en sus piernas mientras leía el periódico. Yo no quería, pero si me negaba,
Golpeaba la mesa o arrojaba algo al suelo. Una vez rompió un vaso contra la pared porque me escondí en el patio. Tonico me buscó, temblando. «¿Qué hiciste?», me preguntó. Le dije que nada, pero él entendía más de lo que yo quería admitir. Empezó a quedarse cerca de mí todo el tiempo, como si supiera que eso lo alejaba. Cada noche revisaba nuestra habitación, entraba sin tocar, encendía la luz y se quedaba mirando. A veces se sentaba al borde de mi cama y me acariciaba el cabello. Otras veces solo se quedaba en silencio. Yo fingía estar dormida, con el cuerpo rígido y la respiración contenida. Cuando salía, mi cuerpo se soltaba como un hilo tenso que por fin se rompe. Luego lloraba sin hacer ruido, para que Tonico no se asustara. Inventaba castigos cada vez más crueles. Si Tonico dejaba un zapato fuera de lugar, debía pasarse la tarde entera de rodillas. Si yo tardaba en poner la mesa, no me dejaba comer. Me obligaba a escribir oraciones 100 veces en un cuaderno que él revisaba con lupa. Las niñas obedientes son las únicas que merecen cariño, repetía. Cada frase suya era una puñalada envuelta en sonrisa. Una vez me pidió que me quitara el suéter porque hacía calor, aunque yo sabía que no era verdad. Lo hice temblando. Él me miró durante largos segundos. Luego dijo: «Estás creciendo». Sentí un nudo en la garganta. A partir de ese día empecé a usar ropa grande, camisas de mamá, pañuelos. Quería esconderme dentro de la tela, desaparecer entre las costuras. Mi cuerpo se volvió mi enemigo. La escuela fue lo primero que me quitó. Dijo que no valía la pena educar a una niña, que debía quedarme en casa, ayudando con las tareas. Mamá ya no estaba para defenderme. Nadie más sabía, y yo no tenía palabras para explicar lo que estaba pasando. Solo sabía que cada día dolía más, que cada noche era una pesadilla despierta. Tonico comenzó a enfermarse seguido. Fiebres, temblores, vómitos. El médico decía que era estrés. ¿Estrés en un niño de 5 años? Preguntó él con su tono burlón. Yo sabía que era el miedo, que su cuerpecito no podía más. Me sentía culpable por no poder protegerlo mejor. Empecé a dormir con él en la misma cama. Decía que era para que no tuviera pesadillas, pero en realidad era yo la que necesitaba refugio. Cada vez que alguien del pueblo venía a visitarnos, él se transformaba. Hablaba amable, ofrecía té, contaba historias graciosas de su vida en el ejército. Tonico y yo debíamos sonreír, asentir, actuar como si todo estuviera bien. Una vez le conté a la hija del panadero que no me gustaba mi tío. Ella se lo dijo a su madre, y al día siguiente él me encerró en el trastero por 2 horas, oscuro, frío, solo. «Esto es para que aprendas a cerrar la boca», dijo. A veces me dejaba cartas escritas con tinta negra. Eran instrucciones, órdenes. «No digas esto, haz aquello, no mires así». Las escondía debajo de mi almohada o dentro de mis zapatos. Yo las quemaba en secreto, en el brasero, pero él siempre sabía. Siempre encontraba otra manera de recordarme quién mandaba. Comenzó a decir que mamá no volvería, que había huido porque no nos quería, que yo era igual a ella, frágil, ingrata. Empezó a llamarme Ruth, como una burla. «¿Dónde está doña Ruth?», decía riendo. Yo apretaba los dientes, no respondía. No quería que supiera que ese nombre me dolía, que me rompía por dentro. Pero él lo sabía, siempre lo sabía. Una tarde me llevó al sótano. Dijo que allí guardaríamos cosas viejas. Era oscuro, húmedo. Me hizo bajar sola. Luego cerró la puerta con llave desde afuera y apagó la luz. Estuve allí abajo más de 1 hora. Cuando me liberó me dijo: «Así, aprendes a obedecer sin rechistar». Desde ese día, cada vez que hacía algo mal, amenazaba con volver a encerrarme. Y yo obedecía. Siempre obedecía. A veces hablaba de mamá como si fuera una traidora. «Tu madre era una cualquiera, por eso se fue». Yo sentía rabia, pero también miedo, porque una parte de mí temía que fuera verdad, que mamá nos hubiera abandonado, que nos hubiera dejado con él. Solo muchos años después entendí que, en realidad, ella nos había salvado. Comencé a escribir pequeños mensajes en papelitos que escondía bajo las losas del suelo, detrás de los muebles, entre los dobleces de mi ropa. Palabras como ayuda, mamá,
dolor. Era mi forma de no perderme, de recordar que lo que estaba viviendo no era normal, aunque él intentara convencerme de lo contrario. Un día me dio un regalo, una cadena con una cruz de plata. Dijo que era porque ya me estaba convirtiendo en mujer. Sentí asco. Quise devolverla, pero no me atreví. Esa noche la enterré en el patio trasero. La tierra estaba dura, pero cavé con las manos hasta esconderla. Era mi forma de resistir, aunque fuera en silencio. Y entonces llegó ella, doña Lourdes, la vecina nueva, con sus ojos agudos y su voz suave. Fue la primera persona en mucho tiempo que me miró de verdad, que me preguntó cómo estaba, y esperó respuesta. No dije nada, pero creo que ella ya sabía, porque los ojos no saben mentir, y los míos estaban gritando. No sabría decir exactamente cuándo dejé de ser una niña. Quizás fue la primera vez que mentí mirando a los ojos a alguien que me preguntaba si estaba bien, o cuando empecé a levantarme antes del amanecer para preparar el desayuno, planchar la ropa de mi tío y revisar que Tonico no hubiera mojado la cama. El tiempo se volvió confuso, un bucle de días idénticos donde la única certeza era el miedo. Vivíamos con los oídos atentos a cada crujido del suelo, a cada paso en el pasillo, y el silencio, ese silencio espeso, se convirtió en nuestra única forma de sobrevivir. Aprendí a esconderme dentro de mí misma. Iba por la casa como una sombra, haciendo lo justo, hablando lo necesario, respirando bajo. Las paredes escuchaban, y él siempre parecía saber más de lo que decía. Tonico comenzó a tartamudear y yo me inventaba juegos para ayudarlo a pronunciar las palabras. Le enseñaba a repetir canciones infantiles, fingiendo alegría, como si eso pudiera borrar las marcas invisibles que el miedo le dejaba en la piel. Mis manos se volvieron torpes. Me temblaban al cortar pan, al coser botones, al doblar la ropa. A veces me hería sin querer y escondía las cortaduras debajo de vendas viejas o mangas largas. Aprendí a maquillar los morados con harina y un poco de agua. No porque me importara cómo me veía, sino porque él odiaba las niñas que se ven sucias. Su forma de control era absoluta, incluso sobre mi reflejo. Tonico dormía a mi lado cada noche. Se aferraba a mi cintura como si temiera desaparecer en la oscuridad. Yo le cantaba bajito, apenas un susurro, una canción que mamá solía entonar cuando éramos felices. A veces me pedía que le contara cómo era papá, aunque apenas lo recordábamos. Era fuerte, bueno, y te quería mucho, le decía. Mentiras piadosas quizás, pero necesarias, porque necesitábamos algo, cualquier cosa, que nos hiciera sentir que alguna vez fuimos amados. Cada vez que nos llamaban a la puerta, mi corazón se detenía. Si era alguien del pueblo, él se ponía su mejor disfraz de tío protector. Me obligaba a servir café, a sonreír, a decir que todo iba bien. Yo hablaba con voz bajita, sin apartar la mirada del suelo. Tonico me miraba, buscando en mis ojos una señal de que podía confiar. Yo solo asentía. Ese gesto se volvió nuestro idioma secreto. Mis rodillas se llenaron de costras por tanto estar de rodillas. Me hacía rezar durante horas. Decía que las niñas rebeldes solo encontraban redención a través del sacrificio. A veces, mientras rezaba, sentía que ya no tenía voz, que mis pensamientos también se volvían rezos y mis sueños, penitencias. Vivía con miedo de dormir demasiado, de hablar dormida, de decir en sueños lo que no debía saberse. La vigilia era mi única defensa. Doña Lourdes comenzó a visitarnos con más frecuencia. Traía pan, leche, a veces telas viejas. Siempre decía que era por caridad, pero yo sabía que venía por mí. Sus ojos me miraban con ternura, pero también con una tristeza que me resultaba familiar. Me enseñaba a bordar, a coser pequeños adornos. El hilo no miente, decía. Yo no entendía, pero cada puntada que daba me hacía sentir un poco más viva. Aprendí a dejar mensajes escondidos en los bordados, palabras sueltas, letras dispersas entre flores y hojas. No sabía si ella los entendía, pero algo en su manera de tocar mis manos me decía que sí. Era como si tejiera conmigo una red invisible, una cuerda de salvación. Me aferraba a eso en los días más oscuros.
a esa posibilidad remota de que alguien, algún día, supiera la verdad. El invierno llegó con más crudeza de lo normal. La casa era un ataúd frío. Tonico enfermó de gripe y yo hice lo imposible por curarlo. Preparaba caldos con lo poco que teníamos, calentaba piedras para meter en la cama, le contaba historias inventadas. Él me preguntaba si mamá iba a volver. Yo le decía que sí, que estaba en un lugar donde los adultos arreglaban las cosas difíciles. Otra mentira, o quizás una esperanza. Empecé a caminar encorvada, no porque me doliera la espalda, sino por el peso del miedo. El cuerpo se adapta al dolor como puede. Mis movimientos se volvieron lentos, mi voz más baja, mis ojos más secos. Ya no lloraba, no porque no quisiera, sino porque no podía. El llanto exige fuerza, y yo solo tenía energía para seguir en pie. Cada día era una batalla muda, cada noche una tregua tensa. Las marcas en mi cuerpo aumentaban. Algunas eran visibles, otras no. Había un silencio sordo en el interior de mis costillas. Me dolía respirar profundo. Aprendí a dormir en una sola posición, a no girarme, a no soñar. Soñar era peligroso. Soñar era recordar que existía un mundo mejor, y ese mundo me lo habían arrebatado. Una vez me encontré un espejo roto detrás del armario. Me miré, no me reconocí. La niña de trenzas y risa fácil ya no estaba. En su lugar, había una criatura flaca, con ojos grandes y asustados, que parecía pedir perdón por existir. Rompí el resto del espejo y enterré los trozos en el jardín. No quería volver a ver esa imagen. Los domingos eran los peores, porque él no salía, porque no había escuela ni visitas, porque el día entero era de él. Me ponía a limpiar la casa entera, a lavar su ropa, a cocinar. Si algo no le gustaba, lo tiraba al suelo. Si se manchaba, me obligaba a lamerlo. Nunca lo hice, pero solo decir no ya me costaba golpes. Aún así, ese no se volvió mi escudo invisible. Tonico comenzó a imitarme, a repetir mis gestos, a caminar como yo, a susurrar. Él también aprendió a callar, pero no debería haberlo hecho. Tenía solo 5 años. Debería haber estado corriendo por el campo, trepando árboles, ensuciándose con barro. En cambio, se acurrucaba en los rincones, dibujaba figuras oscuras y hablaba con un conejo de trapo al que le confiaba todos sus miedos. Los sonidos en la noche se volvieron parte de nuestra rutina. Pisadas, puertas que se abrían, susurros. Tonico se tapaba los oídos, yo le cubría los ojos. A veces él se hacía pis del miedo y yo limpiaba sin que nadie lo notara, porque si lo notaba, venía el castigo, y yo prefería cualquier castigo antes que verlo sufrir más. Comencé a escribir cartas que nunca envié, a mamá, a Dios, a un futuro donde todo esto fuera solo un mal sueño. Las escondía bajo el colchón, dentro de latas vacías, entre las páginas del catecismo. Eran mi forma de seguir viva, de recordarme que aún podía nombrar lo que me pasaba, aunque nadie lo leyera, aunque nadie contestara. Tenía miedo de olvidar la voz de mamá, así que la repetía en mi cabeza. Elsa, mi niña bonita, me decía ella en mi memoria. Y yo respondía en mi silencio. Estoy aquí, mamá, no te olvidé. Era como un rezo nuevo, una plegaria privada que me mantenía firme, porque si la olvidaba a ella, me perdía yo también. La ropa se me caía del cuerpo. Estaba tan delgada que los huesos me dolían al sentarme, pero me obligaba a comer aunque fuera poco, porque tenía que cuidar de Tonico, porque alguien tenía que mantener la esperanza, aunque ya ni sabía qué era eso. Me bastaba con saber que él respiraba, que su cuerpecito seguía caliente cada mañana. Una noche soñé que mamá venía a buscarme, me abrazaba, me envolvía en su chal, me decía que ya todo había terminado. Me desperté con lágrimas en la cara. Quise creer que era una señal, que algún día ese sueño se volvería realidad, pero por ahora solo tenía el silencio. Y el silencio, a veces, era todo lo que me quedaba. Fue con doña Lourdes que comencé a entender que el silencio también podía ser un lenguaje de resistencia. Ella no me hacía preguntas directas, pero me ofrecía pausas largas, silencios donde yo podía respirar. A veces me tocaba la mano,
Y ese simple gesto me devolvía algo que creía perdido, el derecho a existir sin miedo. Empecé a esperar sus visitas como quien espera el sol después de muchos días de lluvia. Y aunque no hablábamos de lo que pasaba, sus ojos me decían, te veo, no estás sola. Una tarde, mientras bordábamos juntas en su porche, dejé que mis dedos escribieran en el hilo lo que mi boca no podía decir. Cosí la palabra ayuda dentro de una flor. Lo hice sin pensar, como un impulso. No me miró en ese momento, pero al irme, me dio un trozo de pan envuelto en un pañuelo, y dentro había un pequeño papel que decía, estoy aquí. Sentí una ola de calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Empecé a estudiar a mi tío. Observaba sus rutinas, sus momentos de debilidad, los gestos que delataban su temperamento. Me volví una espía en mi propia casa. Descubrí que después de beber aguardiente, se volvía más torpe, que tenía miedo del fuego, que evitaba la habitación de mamá. Tomé nota mental de todo. No sabía para qué, pero necesitaba entender al enemigo para sobrevivirlo. Cada vez que me obligabas a escribir frases de obediencia, yo las alteraba sutilmente. En lugar de debo callar, escribía debo recordar. En lugar de soy obediente, ponía soy valiente, con letra diminuta, casi invisible. Era una forma de gritar en silencio, de recordarme que lo que me pasaba no era culpa mía, que seguía existiendo una parte de mí que resistía. Tonico empezó a hablar un poco más. Inventaba cuentos donde los monstruos vivían en castillos y las niñas los vencían con palabras mágicas. A veces los escuchábamos juntos y yo lloraba por dentro, porque sabía que él también estaba peleando su propia batalla. Empecé a enseñarle palabras nuevas, a que pronunciara fuerte su nombre, a que dijera lo que quería. Tienes que usar tu voz, Tonico, aunque sea bajito, aunque tiemble. Una noche, decidí dejar la puerta del patio entreabierta, no como fuga, aún no, pero como prueba. Quería ver si él se daba cuenta. No lo hizo. Eso me dio fuerza. Empecé a dejar pequeñas rutas de escape. Una manta escondida, una botella de agua enterrada en el jardín, un frasco con galletas detrás del mueble de la cocina. Preparativos silenciosos para un por si acaso, que cada vez me parecía más necesario. Volví a soñar con mamá. Esta vez no venía sola, venía con otras mujeres. Todas cantaban. Me desperté con una melodía en los labios que no recordaba haber aprendido. La canté bajito mientras barría, y Tonico me miró sorprendido. «Es de mamá, ¿verdad?», dijo. Asentí, y en ese gesto supe que aún teníamos algo de ella, que su luz seguía viva, aunque fuera chiquita. Empecé a contar los días en la pared del armario, con rayas finas hechas con un alfiler. Era mi calendario secreto. Cada día que pasaba era un triunfo, un día más viva, un día más fuerte, un día más cerca de la salida. A veces me arrodillaba frente al armario, no para rezar, sino para jurarme a mí misma que no me rendiría, que haría todo lo posible por salvarnos. Doña Lourdes me enseñó a hacer muñecas con retazos de tela. Hicimos una que llamé Ruth. La escondí en mi colchón. Era fea, con los ojos torcidos y el cuerpo desparejo, pero para mí era como un amuleto. Cada noche le susurraba mis miedos, mis planes, mis dolores. Me consolaba pensar que mamá, de alguna forma, también le hablaba a través de ella. Una vez, me miré en el espejo del baño, ese pequeño fragmento que aún quedaba pegado al marco oxidado. Me dije en voz baja, «No es tu culpa». Lo repetí varias veces. Al principio no creí lo que decía, pero con cada repetición, la frase me fue envolviendo como una manta tibia. Necesitaba escucharme decirlo. Necesitaba creerlo. Me atreví a escribir otra carta, esta vez más larga. La dirigí a mamá, aunque sabía que no la recibiría. Le conté todo, cada golpe, cada miedo, cada gesto de valentía. Le dije que estaba haciendo todo lo posible por mantenernos a salvo, y al final le prometí algo. No voy a dejar que Tonico se apague. Esa promesa se volvió mi motor. Una tarde, al ver que Tonico tenía fiebre, fui a la casa de doña Lourdes sin permiso. Era un riesgo enorme, pero necesitaba ayuda. Le dije que era solo un resfriado, pero mis ojos suplicaban otra cosa.
Ella lo atendió con calma, con compresas y té de hierbas. Me dio medicina y me dijo al oído, ya casi. No pregunté qué quería decir, pero me aferré a esas dos palabras como quien se aferra a un salvavidas. Y así, con gestos pequeños, fui reconstruyendo la idea de que aún había un futuro posible, uno donde el miedo no dictara cada paso, donde Tonico pudiera volver a jugar sin mirar por encima del hombro, uno donde mi voz pudiera salir sin quebrarse, uno donde el nombre Ruth dejara de ser un susurro de protección y se convirtiera en una bandera de resistencia. Fue una noche sin luna. El viento soplaba fuerte y la casa crujía, como si también sintiera miedo. Yo había dejado el brasero encendido con cuidado, y Tónico dormía con fiebre, su cuerpecito ardiendo contra el mío. No había ruido, solo ese silencio que precede a las tormentas. Me quedé despierta, como tantas otras veces, escuchando. Y entonces lo oí, el sonido de sus pasos, lentos, deliberados, subiendo las escaleras. Supe que venía, esta vez para mí. Mi cuerpo se paralizó, pero mi mente no. Salté de la cama sin hacer ruido, me acerqué a la puerta y metí el pestillo por dentro. Él empujó con fuerza. Golpeó una vez, dos. «Elsa, ábreme». No respondí. Agarré la muñeca de trapo que llamaba Ruth y la apreté contra el pecho. Él siguió golpeando con más violencia. Tonico despertó sobresaltado, temblando. «No hables», le susurré. «Solo escucha». Me senté frente a la puerta con todo mi peso, como si eso pudiera detener al monstruo. Los golpes cesaron, pero su voz cruzó la madera como un cuchillo. «Te vas a arrepentir, niña estúpida. No sabes con quién te estás metiendo». Tonico comenzó a llorar bajito. Yo también, pero por primera vez no me sentí débil. Sentí rabia, una furia antigua, de todas las veces que callé, que me escondí, que lo permití. Me juré que esa sería la última noche, que no iba a dejar que esa puerta se abriera nunca más. Cuando al fin se fue, esperé un largo rato. Luego, me acerqué al armario y saqué la pequeña caja donde escondía los recortes, los mensajes, las cartas no enviadas. Los envolví con la muñeca Ruth y los metí en una bolsa de tela. Desperté a Narunte, Tonico, y le dije, «Nos vamos». No preguntó nada. Solo me miró con esos ojos grandes y cansados y asintió. Bajamos por la ventana del baño, como lo había ensayado en mi mente 1000 veces. Caminamos descalzos hasta la casa de doña Lourdes. Golpeé su puerta con los nudillos helados. Tardó en abrir, pero cuando lo hizo, supe que había entendido todo. No hizo preguntas. Nos metió, nos arropó, nos dio leche caliente. Mientras Tonico dormía en su sofá, me sentó a su lado y me dijo, «Ya no más, niña, ya, no más». Lloré por horas, todo lo que no había llorado en años, con la cara enterrada en su regazo como si fuera mi madre. Esa misma noche, Lourdes fue a buscar al cura del pueblo, luego al médico. Al amanecer ya todos sabían. Vinieron a casa. Él no estaba. Había escapado, como los cobardes. Encontraron las cartas, las marcas, los dibujos de Tonico, las señales que dejamos. No hizo falta decir mucho. Las pruebas estaban por todas partes. Y el silencio, por fin, se rompió. Nos llevaron a vivir a otra ciudad, con una familia conocida de Lourdes. Gente buena, gente que entendía sin preguntar. Tonico empezó a recibir ayuda, yo también. Volví a la escuela. Me enseñaron a escribir con libertad, a decir mi nombre sin miedo, a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Me tomó años, pero cada día una parte de mí sanaba. Nunca más supe de él, ni quise, pero cada vez que escucho la palabra Ruth, algo en mí se estremece, no por miedo, sino por memoria, porque fue ese nombre inventado por mamá el que nos salvó, porque fue su forma de gritar cuando no podía hablar. Y yo escuché. Al final eso fue lo que marcó la diferencia. Escuchar lo que estaba escondido entre el silencio. Si esta parte te tocó el corazón, por favor, dale me gusta al video para que más personas encuentren valor a través de esta historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sigamos. Aún queda más por contar. Nunca más volví a aquella casa. Ni siquiera quise pasar por la misma calle. Durante años bastaba con oler el pan viejo
o ver un hombre con bigote para que mi cuerpo se estremeciera. Pero también, con los años, aprendí que las heridas, aunque no se cierren del todo, pueden dejar de doler, que el miedo no desaparece, pero uno aprende a caminar con él, sin que te paralice. Hoy, a mis 72 años, sigo despertando a veces en medio de la noche, buscando a Tonico. Y cuando lo veo, ya hombre con sus hijos y su sonrisa completa, sé que todo valió la pena. Doña Lourdes murió hace unos años. En su funeral le llevé la muñeca Rus, la que había escondido tantos secretos. La dejé en su tumba como una promesa cumplida, porque gracias a ella, mi historia no terminó en tragedia, porque alguien vio mi dolor antes de que fuera tarde, porque a veces no hace falta preguntar. Basta con mirar de verdad. Juan Pedro, mi nieto, no me preguntó directamente por doña Ruth, pero después de ese día, comenzó a quedarse más tiempo en casa. Me ayudaba con las plantas. Me pedía que le contara historias antiguas. Una tarde, mientras tejía, me dijo: «Abuela, hay cosas que duelen sin hacer ruido, ¿verdad?». Yo solo lo miré, con los ojos llenos de pasado. Asintió en silencio. No necesitaba más. Él ya sabía. Hoy cuento esta historia porque ya no tengo miedo, porque sé que hay niñas allá afuera, ahora mismo, escondidas en su propio silencio, esperando una señal. Y si mi voz puede ser esa señal, entonces que resuene fuerte aunque tiemble, porque ninguna niña debería aprender a desaparecer para sobrevivir, porque merecemos vivir completas, sin escondernos dentro de nosotras mismas. Cuando veo a Tonico abrazar a sus hijos, se me llena el alma, porque sé que rompimos el ciclo, que elegimos la vida aunque el camino fuera oscuro, que transformamos el dolor en amor, y eso es una forma de justicia, una que no sale en los tribunales, pero que se siente en el pecho cada vez que una risa infantil llena la casa. A veces, cuando riego las plantas y escucho los pájaros, cierro los ojos y me imagino a mamá sentada bajo la higuera cantando bajito. Le hablo en silencio. Le digo que cumplí su promesa, que cuidé de Tonico, que no dejé que su nombre, doña Ruth, muriera en el olvido, porque ese nombre salvó nuestras vidas. Gracias por escucharme. Si esta historia habló contigo, dale me gusta, suscríbete y compártela. Eso me da fuerzas para seguir contando verdades que durante mucho tiempo fueron silencio. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste al escuchar mi relato? Estoy aquí, dispuesta a escuchar como una vez alguien escuchó mi voz sin que yo tuviera que alzarla.